Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 65, numeración humana, episodio número 64, numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde voy a continuar aprendiendo un poco más el camino de la programación. Sí. No sé, se me antojó hacer ese chacarrillo, ¿qué se le va a hacer? Uno puede estar un poco loco de vez en cuando, pero bueno. Así que muy buenas noches a todos y sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time donde vamos a seguir, como siempre decimos, aprendiendo un poco más del camino de la programación. Hoy por lo menos la segunda parte del tema de análisis de algoritmo y veo que el chat se activó bastante bien apenas arrancamos. Sepan disculpar en principio una demora, agradecemos al ISP, Internet Services Provider o proveedor de internet también conocido como esa empresa desdeñable que te provee tu servicio de internet, que de vez en cuando trolea un poquito y no anda bien, así que por la duda aviso que durante el episodio puede que haya algún microcorte o algo así, así que háganmelo saber para no seguir hablando como un inútil, aunque eso lo hago más o menos siempre. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que la verdad un gustazo estar acá de nuevo con ustedes y está lindo el compartir un podcast más con todo lo que se hacen presente tanto en el vivo como en el diferido. Así que vamos a saludar a Damián Tiscornia, que es el primero que dice buenas. Damián Tiscornia, el propietario del podcast de la Barra de Bell, donde entran 2 y pagan 3, a veces 4, 5 y 6 según el día de promoción y la cara que le vean a usted. Así que pásense por ahí donde él y un conjunto de borrachos, dígase nosotros, el resto, hablamos sobre noticias de tecnología, esa sección tan hermosa y tan útil para todo el mundo, conocida como noticias inútiles para gente inútil, es decir, algo que me sirve por fin en la vida y que se puede aplicar. Y la verdad que uno se la pasa muy bien y pásense por ahí. Saludamos acá a César Posada que dice buenas noches, perdón, buenas. Saludamos acá a Rubén Castillo que dice David, hello. Hello. Hey Rubén, ¿cómo va? Tanto tiempo sin verte, che, hace un montón. ¿Todo bien? Saludamos acá a Jesús Martínez Mendoza que dice hola, hola. Damián está saludando a los demás. Saludan entre todos. Acá Oscar entra y dice ¿qué tal, gente? Hola Oscar, ¿cómo va? Dice César, más rápido. No, che, ya llegaba el límite y me estaba atragantando. Necesito un trago con agua primero. Sí, dice qué rápido y además ladró el perrito. Sí, la perrita ya como que tiene la costumbre de ladrar a los perros afuera, así que parte del podcast ya es parte de todo esto.
Dice, gente de buen beber. Sí, tenés razón, perdón, borracho puede sonar ofensivo. Gente de buen beber o conocedor de la bebida. También es válido. Saludamos acá a HG Tavo, que la otra noche salió una entrevista después de meses de planificación, casi un año de planificación, fue una locura y salió un podcast hablando de su experiencia viviendo en Japón. Pásense, está en de la Barrabel, se publicó hoy, aunque se grabó a las 4 de la mañana, hora argentina, sábado, tirando para domingo. Dígase, se nota que teníamos muchas cosas que trabajar y bueno. Pero qué se le va a hacer, la verdad que un gusto y un excelente podcast. Espero no te hayas desilusionado demasiado, Tavo. Por lo que nos contaste, o lo que esperabas, creo que sí, te viste como una desilusión importante. Ay, Dios mío. Pero bueno, estamos a otro episodio más hoy, tratando de traer un poco más de temas sobre el mundo de la programación, explicando de la manera más amena, sencilla y divertida también, porque la idea es pasarlo bien, no en ningún momento sufrir. Si no gusta, simplemente salir, no estamos para eso. Dijo, dice Oscar, justo estaba escuchando el podcast con Tavo. Sí, la verdad, muy buen podcast y la verdad, gracias Tavo por ese tiempo que nos permitiste. Irrumpimos en tu rutina. Dice Tavo, sí, mucho tiempo de planificación. Steven Pineda dice, yo creí que la reproducción estaba en 1.5. Hola, saludos. No. No estaba en 1.5, es velocidad normal de conversación. En realidad no sé qué cosas quise hacer. Simplemente cuando te enojas con tu proveedor de internet te tenés que relajar de una manera y por lo menos hablar de esa forma me hizo reír un poco, así que con eso ya relajamos. No, es la velocidad normal. Vale como decir, che, flaco, hablas un poco rápido, baja un poco. Es algo totalmente válido y ya después de haber perdido como 7 minutos en introducción. Y antes de que se me pase, feliz día del trabajo de hoy. Por lo menos en Argentina sigue siendo día 1 de mayo. Son las 11:15, así que vale todavía el saludo. Y feliz día del trabajador a todo aquel que me esté escuchando. La verdad que se lo merece. Acá dice Oscar, acomodando agendas. Dice Jesús, yo creí que hoy no iba a haber podcast, ya hasta que me está espantando. Digo como 40 veces F5. No, está bien. No, una troladita del servicio de internet. Tuvimos que hacer una locura hasta que quiso agarrar conexión. Pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados a eso. Y vamos a dar un rápido repaso tratando de consumir la menor cantidad de tiempo posible sobre lo que vimos la semana pasada. Que vimos introducción a los algoritmos de ordenamiento, que en sí son distintos métodos para ordenar a priori secuencias. Eso no significa que nos restringamos solamente a secuencias. En su mayoría sí, lo vamos a hacer. No crean que todos que existen muchas cosas que no sean secuencias. Podemos ordenar árboles también. Hasta cierto punto en grafo no tiene sentido, aunque técnicamente un grafo es una parte más concreta, o un árbol es un grafo en particular. Acá dice Oscar, acá en Chile también es nuestro día, y dice Tavo, el día del trabajador y no se trabaja. Dice Jesús, en México también es día del trabajador, quedan 2 horas 44 minutos para que acabe, aprovechemos y disfrutemos de ese tiempo. Y estarán notando de que como el día del trabajador no se trabaja y se está haciendo podcast, esto no es un trabajo, esto se hace con gusto, ¿sí? Ya es una buena forma de dejarlo saber, ¿no es cierto? Como, sí, esto no, si fuese un trabajo no se estaría haciendo. Pero la verdad que estamos acá para hablar de algoritmos de ordenamiento, que eran formas de ordenar secuencias solistas. Hablamos acá a Eddie Yo Soy, el propietario, junto a un grupo de 2 amigos más. Estábamos hablando de Jorge Romo y Cepillín, del podcast La Zona Retro. Ya no sé qué nombre van a poner, Dios mío. Vuelvo a caer en el problema que ya no sé cómo se llama. ¿Cómo Eddie? ¿Todo bien? Y la vez pasada hablamos de el algoritmo burbuja, el de inserción y el de selección. Acá dice Eddie con cara de tristeza, yo sí trabajé. Pucha. Acá dice, y cuando no es el día del trabajador, 364 días se trabaja como esclavo. Lamentablemente sí, suele suceder. Son cosillas que suceden en nuestra vida hermosa. El algoritmo de burbuja, Dios mío, cuántos cambios de contexto estamos pasando en este programa. El algoritmo de burbuja consiste básicamente en dar una cierta sensación de burbuja. Es decir,
Se trata de recorrer o se recorre la secuencia buscando que haya algo desordenado. Si no hay nada desordenado, listo, no hay que ordenar nada. Si hay algo desordenado, se reordenan, en este caso se reordenan de a dos. Si un elemento es mayor que otro, lo ponemos en el orden que correspondería ahí y pasamos al siguiente elemento y repetimos esto. Y como tuvimos que ordenar una vez, puede que la lista aún así no esté ordenada, entonces hay que recorrer de nuevo. Así hasta que la lista ya esté ordenada. Bien, acá están dando una clase de lengua explicando significados de palabras. Por ejemplo, la palabra morro, significando joven, en México. Bien, perfecto, es muy buena aclaración. Tenemos después el algoritmo de inserción, que consiste en justamente tener una parte desordenada y una ordenada e ir insertando elementos de la parte no ordenada en la parte ordenada en el orden que le corresponde. De ahí su nombre. Finalmente teníamos el conocido como algoritmo de selección. Este, en cambio, a diferencia del anterior, el anterior teníamos la parte no ordenada y la ordenada. Este también tiene una parte no ordenada y otra ordenada, pero la diferencia radica en que el de inserción, insertábamos un elemento de la parte no ordenada en el orden que correspondía, y la de selección siempre buscamos el menor elemento. Como sabemos que la lista ordenada siempre va a estar justamente ordenada, lo que se hace es tomar el mínimo de la parte no ordenada y ponerlo como máximo de la ordenada, y así ir haciendo intercambios hasta reconstruir, por así decirlo. No es una reconstrucción como tal, podríamos hacerlo como una reconstrucción, pero es un reordenamiento, depende cómo lo veamos. Pero ya con eso podemos tener unas maneras de ordenar bastante básicas, si lo queremos ver así. Y nos diría, bien, con esto ya tenemos para hacer de todo. Y la respuesta es no. De hecho, no, eso no suele suceder. Lamentablemente, uno quisiera que todo pueda tener un orden muy bonito y que podamos utilizar simplemente estos algoritmos, pero la respuesta es simplemente no. Existen otros algoritmos más eficientes, incluso, por ejemplo, el Bubble Sort, o el algoritmo de ordenamiento por burbuja. En el peor de los casos, tiene que hacer n cuadrado comparaciones, si lo queremos ver así. Es decir, en el peor de los casos, recorre n veces n, que es el tamaño del arreglo. Entonces, n por n cuadrado sería n cuadrado. Esa es la idea. Y en el mejor de los casos también es óptimo. En cambio, por ejemplo, el de inserción y el de selección, esos sí o sí van a ser n cuadrado en el mejor y el peor de los casos. Acá dice Eddie, sí, morro, plebe, buki, yaqui, chavalo, significa joven. Bien, tenemos un diccionario de sinónimo, está bastante bueno. Tao dice, acá no se celebra este feriado, el Día del Trabajador en algunos países sí se conmemora y en otros no. Depende de la cultura del país. Justamente en Japón la cultura es de trabajo, no es otra. Así que sí, es dentro de todo normal. Y hay un algoritmo no es un número. Pará, tranquilo. Tranquilo, amigo, no. Aflójele. ¿Qué pasó, Damián? Y hay un algoritmo en particular que le vamos a dar utilidad por su análisis. Puede que no. Puede que no parezca la mejor cosa y puede marear un poco, incluso al escribir el código de este algoritmo. En especial en C hay veces que puede ser un poco loco, por así decirlo. Siendo que en otros lenguajes la azúcar sintáctica puede hacerlo más agradable. Por no decir que en Haskell es hermoso. Acá dice Oscar, así me tienen las matemáticas en la universidad, cuadrado. Uy, porque todavía no llegamos a complejidades cúbicas, amigo. Tiene un largo camino por recorrer. Pero sí, la universidad te tiene un poco cuadrado con la matemática muchas veces. La cantidad de teoremas de demostraciones son una diversión en un sentido muy extraño y todavía no me explicaron de quién es esa diversión, probablemente del profesor. Pero bueno, en este caso el algoritmo que estamos hablando es el Quicksort, o Quicksort, según como lo queramos pronunciar. Si tenemos mínimos conocimientos del inglés y un alto nivel de concentración, luego de varios meses de meditación
y reflexión sobre el significado de la vida y haberse dado cuenta que estuvo perdiendo tiempo haciendo ese análisis, ¿sí? Porque se puede perder tiempo también. Quicksort justamente está compuesto por dos palabras, quick y sort, ¿sí? Quick de rápido y sort de ordenar. No, no, no va mucho más allá del significado y qué es el quicksort. Es justamente un algoritmo de ordenamiento rápido. Que la idea es ser bastante eficiente a la hora de trabajar y de hecho en el peor de los casos va a ser más eficiente que por ejemplo el algoritmo burbuja, pero aún así tiene su complejidad. Hay que recorrer al menos una vez el arreglo para saber si está ordenado, con lo cual ya n va a ser la complejidad. Vamos a ver ahora cuál es la complejidad real de este algoritmo, pero primero vamos a atribuirle los créditos a quien corresponde. El algoritmo del Quicksort fue desarrollado por Tony Hoare. Básicamente es, si alguien sabe de ciencias de la computación, incluso que no sea de computación, Tony Hoare jugó un papel importante en muchos aspectos del desarrollo, por lo menos en la historia computacional. Están las conocidísimas tripletas de Hoare. Y existe un montón de cosas que le podemos atribuir al muchachito. Entre otras, una de las más importantes o las más conocidas es el algoritmo de ordenamiento del Quicksort. Fue desarrollado en la década del 60. Consideramos que en la década del 60 no habían las computadoras que tenemos hoy en día. De hecho, la noción de computadora en aquella época era bastante primitiva. Olvídense de la interfaz gráfica, juegos en 3D y olvídense del poder de cálculo elevado. Esas cosas eran calculadora, eran como calculadora científica poquitito más poderosa. Surgieron cosas muy interesantes igual, pero no eran grandes cosas comparado a lo que lo que hay hoy en día. Antes de explicar el por qué me estoy riendo, les hago mención, si quieren pasarla bien o hacer preguntas, hacer planteos o decir me interesa el tema o no me interesa, o decir che, está bueno lo que está diciendo, lo que se les cante, básicamente el chat se autorregula. Pásense por el chat de Spreaker, tenemos un chat muy bonito en el que básicamente hablamos sobre todo lo que sale en el podcast y más. ¿Y por qué digo más? Porque se habla de lo que quieran, básicamente. Y en este caso, Oscar escribió un comentario muy, muy profundo que caló por dentro, que dice, ¿Tony Hawk? Sí, ese juego lo tengo en la PlayStation. No, Tony Hawk no, Tony Hawk, parecido. No, por ahí no tienen las mismas habilidades. Ponele que uno tiene habilidad con la patineta y el otro tiene habilidad más con la computadora o con la ciencia. Pero sí, es buena asociación para acordarse. Acá dice Damián Tiscorne, ese mismo Car no le fue bien con la matemática y pasó a la patineta. Ah, la leyenda de la patineta. Sí, sí, pasó lo mismo con John Von Neumann, que pasó a ser Paul Newman. Ahora tenemos a Tony Hawk, que pasa a ser Tony Hawk. Acá dice Jesús, este es uno de los mejores comentarios que leí hoy y básicamente estoy de acuerdo con esto. Dice, un chat muy bonito con seres imaginarios incomprendidos. Es una bonita forma de decir que estamos todos locos y excusarse en eso. Más o menos así como funciona. Pero la pasamos bien, eso es lo importante. Esa es la parte interesante, si lo queremos ver así. No, quédense tranquilos, es Tony Hawk, no Tony Hawk. Podemos hablar un día si se me antoja de Tony Hawk, no sé por qué lo haríamos, pero como que poder se puede. Que dice, exacto, Damián se hizo skater ya que no iba en mate. ¿Cuánta gente? Dios mío. Y el objetivo del Quicksort básicamente era ayudar en un proyecto de traducción automática. Dice Damián, ¿cuánta gente imaginaria? Hace la aclaración, sí. Es impresionante su poder de imaginación. Pero vamos a seguir con esto. Y la idea de este algoritmo era justamente ayudar en un sistema de traducción automático. Consideramos que hoy en día tenemos sistemas como Google Translator, que está bien, no es lo mejor. Tenemos sistemas de traducción en tiempo real, incluso Skype suele incorporar esto. Y lo tenemos asumido como que esto es normal. Vamos a hablar de la década del 60 en la que las cosas eran calculadoras poderosas, nada más. Hoy en día sí son calculadoras súper poderosas, pero en su tiempo no había mucho que hacer. Con por lo menos el poder de cálculo de esas benditas computadoras.
Y la traducción automática era algo que se veía muy bonita en sueños de ciencia ficción, en libros, así que plantean un futuro utópico o distópico. Y acá el planteo del algoritmo era facilitar la traducción. Finalmente lo que desarrollaron fue un algoritmo para ordenar datos. Hay que, una vez teniendo un orden, es fácil de acceder a la información, o por lo menos más eficiente, ya que sabemos cómo accederla. La manera de trabajar, básicamente, o la idea general, primero va a haber una idea general y después la vamos a detallar un poco más, es, teniendo una secuencia, agarramos un elemento como pivote, o como pivot. Acá dice Oscar, yo uso el translator en el iPhone, funciona bien, es el de Google. Funciona bastante bien, de hecho, después de... Salgo un cachito de tema, ya lo habrán notado. Funciona bastante bien, de hecho Google en la presentación del mes de octubre, creo que fue el año pasado, donde habían presentado el Pixel, o noviembre, ya no me acuerdo el mes exacto, fue octubre o noviembre, unos 2 meses. Google había avisado de que hacía mejoras en su algoritmo de traducción mediante... No me acuerdo el nombre del paper en el que se basaron para mejorar el algoritmo, que brindaba traducciones más fieles, mejoraba mucho la calidad de la traducción. Aún así es un traductor automático, tiene sus problemas, pero sí, mejoró mucho con el tiempo y puede que se escuche la perrita ladrando. Qué bonito. Volviendo al Quicksort, la forma de ordenar una lista consiste en escoger primero un pivote, es decir, un elemento de la lista. Vamos a suponer que tenemos una lista, puede ser una regla, un árbol, lo que queramos. Vamos a agarrar un elemento de la lista y lo vamos a tomar como muestra. Supongamos que tenemos una lista de 5 elementos, vamos a elegir un pivote cualquiera. Por ejemplo, podríamos elegir el elemento del medio. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite hacer este elemento del medio? Ahora vamos a construir dos sublistas. Una sublista, que sería, por ejemplo, lo que esté, serían los números que estén a la izquierda, y con la izquierda no me refiero en la ubicación actual, sino que sean menores. Vamos a tener una sublista de los elementos menores al número que nosotros tomamos, el elemento que tomamos de la lista, como pivote, y otra lista que va a tener los elementos que son mayores. Con lo cual, tomamos un pivote, empezamos a distribuir el resto de elementos en dos sublistas, una que sabemos que todos son menores que este número, y otra que son mayores de ese número. Entonces ese elemento, el que tomamos como pivote, ya está ordenado. Ahora quedan dos listas por ordenar. ¿Qué hacemos con eso? Y volvemos a aplicar el Quicksort a cada uno. Empezamos a aplicar recursivamente hasta que encontramos un caso que ya está ordenado. ¿Cuál es el caso de la lista ordenada? La lista con un solo elemento. Entonces, de una lista con n elementos, nos van a quedar dos sublistas. Y un elemento ya está ordenado. Reordenamos cada una de esas dos sublistas y esas a su vez van a generar dos sublistas y así. Y ahí es donde entra también en juego la complejidad logarítmica. De hecho, a priori, si analizamos la complejidad o tratamos de contar las instrucciones del Quicksort, vamos a encontrarnos con un tipo de ecuación en particular que no nos brinda mucha información. La complejidad generalmente sería la complejidad de una lista de tamaño n, es lo mismo que tener algo que le aplicamos a la función dos veces tamaño n menos 1 sobre 2, más un coste de recálculo de unas cosas que una constante. Pero tenemos al fin y al cabo algo que decimos, pero... ¿qué complejidad es esta? ¿Qué polinomio representa? ¿Cómo podemos analizar esto? Bueno, existe una cosa muy bonita en el análisis de complejidad, que se llama el teorema maestro. Que el teorema maestro no significa hablar con un maestro, ni con un profesor, ni nada de eso, ni el teorema que te va a resolver absolutamente todo en la vida tampoco. Hay que aclarar por las dudas, muchos piensan, teorema maestro debe ser una masa, debe ser la mejor cosa que te pasó en la vida, algo así. Y no, lamentablemente no. Pero la idea es justamente que permite tomar ese tipo de ecuaciones y transformarla en algo realmente polinomial y nos da un coste mucho mejor y mucho más aproximado. En sí el Quicksort, que parecería no ser muy eficiente porque en realidad tomamos siempre un elemento es el que ordenamos y el resto dividimos a la mitad, que el dividir a la mitad de una lista tiene su costo. Cuando dije que después multiplicábamos por algo o nos quedaba esa fórmula rara multiplicada por algo y no sabíamos qué era, esa constante, que puede no ser una constante sino que puede ser algo lineal, va a tener la característica de que va a depender de cómo dividamos, por ejemplo, la lista. Si la división de la lista toma recorrer la lista, a su vez vamos a tener algo de complejidad n. Ahora, si la división de la lista no toma ninguna tarea,
o no pesa prácticamente nada, es mucho más ligero. Dependiendo de esto es como va a variar la complejidad. Pero la idea del Quicksort es un algoritmo más rápido que los demás en la mayoría de los casos. Acá dice Jesús Martínez, de hecho Oscar funciona demasiado bien ya que se apoya en recursos de otras páginas que hayan sido traducidas para, como dice David, dar traducción bastante buena. Sí, y el algoritmo ya te digo lo mejoraron mucho, volviendo al tema del traductor de Google. Si comparamos lo que era al principio y lo que es ahora, Dios mío, que mejoró muchísimo el funcionamiento del traductor de Google. ¿Sí? Ahora bien, volviendo al tema del Quicksort, la idea básica del algoritmo es justamente esta, el de dividir, quedarnos con un elemento, lo tomamos o tomamos un elemento como pivote y después ponemos todo lo que es menor de un lado y lo que es mayor del otro y volvemos a ordenar ahora cada una de esas subsecuencias hasta que esté todo ordenadito. La premisa es bastante simple, programarlo en C con arreglos puede ser un tanto doloroso porque hay que hacer conversiones de índices y tener consideraciones. Trabajarlo, por ejemplo, en lenguaje como Swift o Java, dependiendo de la estructura que utilicemos, puede ser mucho más simple. La complejidad, por ejemplo, espacial puede elevarse porque vamos a generar sublistas cuando lo podemos hacer en la misma lista. Pero aún así, el procesamiento es el mismo. Lo que pueda variar por ahí es el almacenamiento temporal que vamos a utilizar mientras se ejecuta el algoritmo. Esa es la cuestión a considerar. Ahora, ¿qué tan eficientes son los algoritmos que describimos hasta ahora? El Quicksort, si lo analizamos, y acá es donde vamos a empezar a desglosar algunos conceptos, el Quicksort es un algoritmo que en el mejor de los casos tiene complejidad, voy a decirlo con el nombre y después lo voy a explicar. La complejidad se le llama n log n, o n logaritmo de n, que es logaritmo en base 2. Dice Damián, es un laburito hacerlo. Dice Oscar, me olvidé de poner corazón, ahora vuelvo. Dale. Es un laburito hacerlo. No, de hecho es bastante simple. Si ves, por ejemplo, el lenguaje que más me gustó hacer el Quicksort a mí es Haskell. Que está bien, en la industria tiene menos aplicación, porque es aparentemente más teórico. En realidad tiene el mismo poder de cálculo que todo lo demás, pero por ahí no es tan fácil pensar los problemas en Haskell. Pero en el caso de Haskell es tan fácil hacerlo. Es demasiado simple, de hecho. Demasiado tonto, por así decirlo. Comparado a otros lenguajes. Acá dice Oscar, listo. Perfecto, gracias por el corazón. Y apoyen al podcast si les gusta, incluso si no les gusta. Hagan sufrir a ese ser. Derecho de autor de Mantis Cornea. Andá a saber qué año lo dijo, pero bueno. Acá dice Jesús pregunta, ¿qué es un laburito, Damián? Perdón. Dice, no pasa nada. Te aclaro, Jesús. Laburo se le llama al trabajo. Laburito como es un trabajito. Como señal de ironía o sarcasmo diciendo, y un trabajito, por decirlo así, que es complicado. Espero haber aclarado la duda. De paso, ya que estamos, aclarar un poco de conceptos, ya que tenemos gente de varios países, no solamente Argentina. El Quicksort, por ejemplo, tiene complejidad en el mejor de los casos n log n. N hace referencia a la cantidad de elementos que tiene la lista. Es decir, hay que hacer una tarea de tamaño logarítmica o una tarea logarítmica n veces. Es decir, hay que repetir algo al menos la cantidad de veces que tiene la lista. No es n cuadrado, es decir, no hay que hacer esa cantidad de veces, n veces n. Saludamos acá a Lucifer, que dice, ¿qué tal? No sé por qué, pero cada vez que leo Lucifer me hace acordar el Luthier y el chiste de Maestro Piero en Luterapia, en el que se habla de Lucía Fernández. Lucy Fernández. Ay, Dios. Perdón. Me gusta mucho el Luthier. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo está, Lucifer? Espero que estés bien o ardiendo en llamas. No sé cómo te convenga. Pero un gustazo que estén acá. Y cuando hablamos de algo de tamaño logarítmico es cuando hablamos de una subdivisión de un problema. Por ejemplo, si un problema... Acá dice Lucifer, y el inframundo, me siento discriminado. No se hizo mención de eso, que tranquilo. Me perdí. Ahí está. ¿Por qué logarítmico? Hay problemas, por ejemplo, el de selección, ¿sí? O vamos a ir más bien al de inserción, también es válido. Vamos buscando, sacamos un elemento de un lugar y lo ponemos en otro, y sacamos de a uno.
Entonces, por ejemplo, en el algoritmo de selección hay que buscar el mínimo elemento de una lista. Y para encontrar el mínimo elemento de una lista de tamaño n, necesitamos repetir una tarea n veces. Perdón, hay que recorrer n elementos. Entonces sabemos que va a tener complejidad n. Ahora, en la siguiente iteración, por ejemplo, hay un elemento menos, pero aún así hay que recorrer n-1 veces. Después hay que recorrer, porque sacamos un elemento, ahora sacamos otro, ya sacamos el mínimo, ahora hay que sacar n-2 veces, n-3, y hay que hacer n más n-1 más n-2 más n-3, así hasta llegar a 1. Eso por propiedad matemática se puede probar por inducción matemática, es muy simple la demostración. Es n por n-1 sobre 2, que si acotamos es n cuadrado. Entonces la complejidad de ese algoritmo es n cuadrado. Ahora, algo logarítmico, en cambio, se encarga de dividir, por ejemplo, cuando hablamos de logaritmo en base 2. Ahora, lo que hacemos es tomar una secuencia, en este caso, por citar un ejemplo, la dividimos a la mitad, y ahora los problemas se dividen a la mitad. Tenemos dos problemas a resolver, pero no con un elemento menos, sino de la mitad de tamaño. Y uno diría, bien, entonces la complejidad tiene que ser n sobre 2. No, porque a su vez cada uno de esos subproblemas vamos a dividirlos en dos partes. Y volvemos a dividir, y volvemos a dividir, y volvemos a dividir. Y eso es lo mismo que hacer un logaritmo. Es hacer una, por así decirlo, división muchas veces. Es un logaritmo. Entonces se lo conoce como algo logarítmico cuando el problema se subdivide en problemas mucho más pequeños. De hecho, cuando expliquemos el merge sort, que ya lo explicamos alguna que otra vez, pero hay que explicarlo bien, se va a entender el porqué de esto. En este caso, el quicksort, recordemos que sacábamos un elemento y quedaban dos listas a ordenar. Entonces, pero las listas no solamente son dos listas, sino que en el caso promedio, digo, el caso promedio no es todos los casos, cada lista vamos a suponer que tiene el mismo tamaño. Imaginemos que tenemos una lista de tamaño 5. Queremos ordenarla. Sacamos un elemento, nos quedan algo de tamaño 4. Ahora subdividimos en lo que es menor y lo que es mayor que el pivote. Entonces nos quedan 2 y 2 elementos. A su vez, hay que ordenar estas cosas de 2 elementos y lo dividimos a la mitad nuevamente, y así. Si tenemos una lista lo suficientemente grande, nos vamos a dar cuenta de que es algo que dividimos a la mitad, 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 y podemos dibujarlo como un arbolito. Voy a leer un par de comentarios que me quedé medio atrás. Dice, con esos colores estar en inframundo es peor que programar en ensamblador. Dios. Y como que podría ser alguna palabra en apoyo a ensamblador, pero todavía me acuerdo cuando tuve que programar en ensamblador y no fue la cosa más agradable que me pasó en la vida. Tampoco fue la cosa más fea, ¿no? Pero dice Damián Ticornio, Lucifer en latín, el que lleva la luz, el ángel caído. Imaginen la luz de Lucifer, que es un sitio como el cielo, que lleva la luz. A ver, acá dice Jesús, Dios. Entonces, vaya que soy pecador, muero de calor. ¿Qué dice Lucifer? Mi pasado me persigue y Damián se ríe. Tengo que andar refrescando la página por un bonito bug que tiene la página de Spreaker para mostrarme los comentarios, en el cual el reproductor de Spreaker me tapa parte del texto, así que sepan disculpar esa demora. Y ya teniendo en claro el por qué es n log n, ya que el quicksort divide problemas a la mitad muchas veces, hasta que lo termine resolviendo. Dice Steven Spineda, programar en ensamblador es cool. Sí. Ay, nunca pensé que hacer un printf fuese tan molesto. Por no decir operaciones básicas como encontrar una subsecuencia dentro de una secuencia. Y tener mucho cuidado con los registros del procesador de no reescribir información importante. Y que hay registros que no los puedes tocar y la cantidad de variables a utilizar tenés que minimizarlas. Y bla 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 bla. El hacer backup de cada vez que llamaba una función de los registros del procesador era una patada. Aún así sí, es interesante la programación en ensamblador. Acá dice Stevens, es cuestión de entenderlo y hacerse amigo. Llega un punto que sí, le agarrás cariño, pero después probás cualquier otro lenguaje y decís, no, momento, vuelvo a esto, no. Volá de acá ensamblador. O sea, está bueno, pero no. Pero como que hay muchas cosas más bonitas. La demonología es más divertida, tenemos juegos de hacer y mujerzuelas.
Pero la barra Val también supuestamente tiene juego de azar y mujerzuelas. Nunca aclaran que el juego de azar es tirar una tapita de cerveza y no hablemos de lo que hiciste por mujerzuela ahí, por favor. No, no, no. Dejémoslo, dejémoslo ahí nomás. Ay, Dios. Pero dijimos que en el mejor de los casos, la complejidad del Quicksort, vemos como ya nos cambiamos el tema siempre, es n logaritmo de n, es decir, es un problema de tamaño n porque es una lista, pero a su vez que se va a ir subdividiendo logarítmicamente. Esa subdivisión de la mitad, la mitad, la mitad, la mitad se conoce como una subdivisión logarítmica. Por terminología, nunca está de más aprenderla. Dice Jesús, te siento como Dios cuando terminas tu código en ensamblador, ¿sí? Y sentís que escribiste 300 líneas de algo. Dice Lucifer, ¿quién quieres que provee la diversión? Yo te aclaro una cosita, Lucifer, si esas cosas raras que hay en la barra, ese vino picado y esa mujer muy extraña que está siempre sentada en la barra, consume todo lo que puede y te roba tu dinero, lo llamamos diversión, mira, prefiero aburrirme. De vez en cuando entra alguna chica agradable, pero después nos ve a nosotros y se va corriendo y dice, no, esto es tan loco, yo me voy de acá. En especial cuando hablamos prácticamente hablemos que el aire es gratis, ahora ya sin día, antes era los sábados, ahora cuando sale. Hay veces que sale por semana, hay veces que sale en fin de semana, hay veces que sale todo el tiempo, hay veces que no sale nunca, pero bueno. Pásense por la barra, la verdad que se la pasa uno muy bien, se disfruta muchísimo. Lo mismo que en la zona. Después vamos a considerar un caso promedio del Quicksort. ¿Cuál es el caso promedio? Y bueno, nuevamente n log n. Bien, parece que antes era n log n, ahora el caso promedio es n log n. ¿Qué pasa con el peor de los casos? Es n cuadrado. En el peor de los casos hay que ordenar toda la lista. Y en el peor de los casos, al fin y al cabo nos va a consumir n cuadrado, que es la misma complejidad que tendríamos en el algoritmo de burbuja. En el peor de los casos, o la misma complejidad que teníamos en de inserción y en de selección. Acá dice Damián, casi todos los días. Sí, eso está buenísimo. Pero estamos viendo entonces, en el peor de los casos esto no es óptimo. No, en el peor de los casos no es óptimo. Pero en la mayoría de los casos, incluso en el caso promedio, es más óptimo que por ejemplo el de selección y el de inserción. E incluso muchas veces más óptimo que en el algoritmo burbuja. Con lo cual, ya de por sí, el Quicksort mejora los tres algoritmos que mencionamos anteriormente en la mayoría de los casos. Ahora, una cosa que suele surgir la duda al respecto es, muy bien, entendimos cómo funciona el Quicksort, supongamos, que es bastante simple, parece complicado pero es simple. Leer el pseudocódigo puede ayudar bastante, o ver un grafiquito de cómo funciona ayuda más todavía. A ver, acá hay un comentario que me parece interesante. Ahí está, me cacho en el reproductor de Spreaker. Ahí. A ver, dice Oscar, el problema es que nos dijeron que era gratis y nos ponemos a hablar tonterías hasta por los codos. Y sí, uno de los que hace eso también soy yo, así que sí, cuando es gratis uno se abusa un poquito. Pero no pueden negar que se disfruta. Esa era la idea. La verdad que si es para aburrirse no vayan. Es un garrón bastante grande si no. Ahora, teniendo en claro todo esto, teniendo en claro más o menos la complejidad del Quicksort, tenemos una gran interrogante. Nosotros dijimos al principio que el Quicksort se basa en la elección de un pivote, que es decir, un elemento de la lista del cual vamos a tomar como referencia para ver cuáles son menores y cuáles son mayores de ese para generar las dos sublistas. Ahora bien, dependiendo de la elección del pivote, es cómo va a variar la complejidad. El algoritmo de burbuja no depende de eso, depende del tamaño de la lista. Ahora, dependiendo de la elección del pivote, en este caso, sí depende de la complejidad. En el algoritmo de selección, lo mismo va a depender, y el de inserción va a depender del tamaño de la lista, porque al fin y al cabo vamos a tener que recorrer todo siempre. Pero vuelvo a decir, en el Quicksort depende de la elección del pivote. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos la lista 1, 2, 3, 4, 5 y elegimos como pivote 1. Tenemos que tener dos listas, una que sean todos menores y otra que sean todos mayores. Ahora, 1 es el menor elemento y ya vemos que la lista está ordenada. Cosa que, por ejemplo, el bubble sort lo recorrería una vez y dice, bueno, ya está ordenado, no hago nada.
Ahora bien, ¿qué pasa con el caso de que elijamos uno como pivote? Vamos a tener la lista de elementos no ordenados menores, va a estar vacía, y los no ordenados mayores. ¿Por qué? Porque el 1 es el menor elemento, entonces vamos a tener el 1 con pivote que va a estar ordenado, y el resto van a ser todos elementos mayores. Con lo cual nuevamente nos queda 2, 3, 4, 5 a ordenar. Elegimos como pivote el primer elemento, es el 2, es el mínimo elemento. Vamos a tener la sublista de menores que va a estar vacía nuevamente y la sublista de mayores, la sublista de mayores va a tener el resto. Si nos damos cuenta, vamos a repetir esta tarea hasta que recorramos la lista y el algoritmo va a tener complejidad n cuadrado. Es decir, vamos a hacerlo a una tarea que se hace n veces porque el subdividir la lista es una tarea que toma n, porque hay que recorrerlo para subdividir. No que, los menores y mayores ya sabemos porque sí, si lo supiéramos ya está ordenada la lista y no necesitamos hacer todo esto. Entonces, teniendo esto, estamos viendo de que podemos terminar convirtiendo un programa que tendría que ser logarítmico, que la eficiencia tiene que ser alta, a un problema lineal que la eficiencia es baja. Entonces, vemos por esta razón que el quicksort en el peor de los casos es una porquería y es igual de ineficiente que el resto. E incluso más ineficiente aún. En cuestiones de memoria, si consideramos que tenemos que crear las dos sublistas con las cosas de menor y mayor y no lo hacemos con la lista in situ, es decir, con la lista que nosotros estamos proveyendo, usamos una estructura temporal, esto es peor todavía por el hecho de que, ok, vamos a ocupar ahora el tamaño de la lista en memoria. Y no solamente eso, la complejidad en memoria es bastante divertida. De hecho, la complejidad es logaritmo de n, es logarítmica la complejidad. Así que, ¿qué tan bueno es el bubble sort en el peor de los casos? Una basura. Acá dice Oscar, debería ser, hablemos que el aire sale caro. No le ponga eso porque no entra nadie. Vos le querés cobrar a la gente y no va a entrar a dejar. No. Hablemos que el aire gratis está bien. Entonces, el quicksort en el mejor de los casos es hermoso y en el peor de los casos es la misma porquería que el resto. Ahora bien, el bubble sort en el mejor de los casos es mejor que el quicksort, pero en el peor de los casos es igual. Salvo el uso de memoria, en eso sí, el quicksort es más pesado. Pero por buenas razones se le llama quicksort porque depende de la elección del pivote. Ahora, ¿qué pivote tenemos que elegir? ¿Quieren saber qué pivote hay que elegir? Descúbranlo en el próximo episodio de Code Time, en el que vamos a ver la tercera parte de análisis de algoritmos de ordenamiento y otros algoritmos, por ejemplo el Merge Sort, Heap Sort o el Radix Sort, por mencionar. Y el Bogo Sort, mi favorito. ¿Cómo olvidarme del Bogo Sort, hermoso? ¿Quién inventó eso? No sé, pero es un genio. Acá dice Damián, patente pendiente. No sé si patentarlo por lado, pero no creo que lo uses porque puede salir mal eso, vos sabés. Pero sí, si quieren saber cuál es la elección correcta de un pivot, lo vamos a dejar para el próximo episodio. To be continued o continuará. Ya con esto vamos cerrando el podcast porque vamos por los 43 minutos y esto tiene 45, así que hay que cerrar el programa. Muchas gracias a Damián Discornia, a Oscar, a Lucifer, a Steven Spineda. Saludamos a Jesús. Saludamos a Oscar, ya te saludé. A Eddie, saludamos a HG Tavo, a César, que también se hicieron presentes esta noche. La verdad que muchísimas gracias a todos los que van entrando, a Rubén Castillo. La verdad que un gustazo haber hecho el podcast de hoy. Vamos a ver si el siguiente podcast sale la despedida tan rápida como lo hicimos, el saludo tan rápido como lo hicimos en este. O me trabo. Dice, episodio 63 de Code Time continuará. Perdón, 64, perdón. Está bien, no pasa nada. Se entiende la intención. Pero sí, ya me estoy quedando sin tiempo y la verdad que la idea era también hacer mención de que recuerden que en YouTube también tenemos un canal que es, bueno, vamos a decir las redes sociales, si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en @DavidJordana, vía correo electrónico davidjordana0@gmail.com. Todos los lunes hacemos el podcast de Code Time a las 11 de la noche hora Argentina. Estamos en Spreaker, en todas las plataformas que ustedes nos busquen de podcasting, ahí estamos, y si no, estaremos ahí próximamente. Tenemos un canal de YouTube que es David Jordana. Ahí estamos subiendo una serie de episodios explicando la representación computacional de datos. Que es decir, cómo guarda la información en la computadora. Por ejemplo, cómo guarda un número, cómo guarda una cadena, cómo guarda toda la información. Que es seminario. Y mañana se sube el siguiente episodio. Me falta terminar de editarlo y lo subo esta noche. Así que mañana a la mañana o mañana a la tarde, a más tardar, va a estar disponible el episodio. Muchas gracias a todos los que escuchan el podcast en vivo como en diferido. Con esto me despido y será hasta la próxima.
Ah, y casi me olvidaba, escribo para bandageek.com. Si usted quiere cumplir su sueño, pásese por bandageek.com y puede formar parte de ese hermoso sueño colectivo donde puede informar a toda la gente y divertirse escribiendo. Así que pásense por bandageek.com y envíennos su muestra de escritura o alguna nota que a usted le interese. Muchísimas gracias y buenas noches.